Buenas noches, hermanos. Buenas noches tengan todos. Antes que nada, agradezcamos a nuestro Dios por permitir que nuestra hermana está con nosotros nuevamente. Y que de esas enfermedades que decían que podía tener, nuestro Dios nos libra de todas ellas, hermanos. Se nos dijo que esas enfermedades no iban a llegar a sus hijos, siempre y cuando cumplamos sus mandamientos, hermanos. La enseñanza del día de hoy dice: ¿quiénes son del Señor Jehová? Los que son del Señor Jehová son los que oirán y entenderán, hermanos. Los que son de su pueblo Israel, de sus escogidos y predestinados, no los del mundo, pues Jesucristo salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. A Israel, pueblo de Jehová, se le ha dado promesa de redención. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmos 137:8. A Israel, no al mundo. San Pedro nos dice: a este, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Hechos 5:30-32. Volvemos a repetir, la escritura dice a Israel, no al mundo. San Pablo nos dice: de la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos 13:22-23. Salvador a Israel, no al mundo, como el clero católico ha predicado por 1953 años. En el año 67, en que fue nombrado el primer Papa San Lino, en el año 67 del primer siglo de esta era en Cristo, usurpando el lugar de la verdadera iglesia de Jesucristo. Desde entonces han predicado, el clero católico ha predicado esto: ¿se pierden todos los hombres a causa del pecado original? No se pierden todos los hombres a causa del pecado original, porque Dios les prometió y les dio un redentor. Dios prometió el redentor en el paraíso terrenal a raíz del pecado de Adán y Eva. Después, durante largos siglos, mantuvo esa esperanza entre los hombres por medio de promesas y figuras y profecías. ¿Quién es el redentor dado a los hombres? El redentor dado a los hombres por Dios es su propio Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dicen ellos. Y dicen: los hombres que vivieron antes de la venida de Jesucristo podían salvarse observando la ley natural y más tarde la ley de Moisés, por los méritos futuros del Redentor. Esto lo dicen ellos en su libro Doctrina Cristiana, página 38. Todo esto es una mentira. Los que procuraron ser justificados observando la ley de Moisés no fue el pueblo de Israel, no los hombres del mundo,
al pueblo de Israel, simiente de Abraham, el Señor Jehová les dio la ley como primer pacto. Esta ley fue dada al pueblo de Israel, nunca fue dada al mundo. Las naciones, el mundo incluidos, los romanos, por siempre han sido idolatras y jamás han esperado del Señor Jehová la salvación. Al contrario, el Señor Jehová ha destruido pueblos y naciones porque lo irritan con sus idolatrías y maldades, como sucede hasta el día de hoy. Para dar posesión a su pueblo Israel en la tierra de Canaán, nuestro Señor destruyó 7 naciones. San Pablo dice: el Dios del pueblo de Israel, no del mundo, escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, la repartió por suerte la tierra de ellos. Hechos 13, 17 y 19. ¿Se imaginan, hermanos? 7 naciones de gentiles del mundo destruyó el Señor Jehová para dársela a su pueblo Israel, la tierra de ellos. ¿Acaso así es como Dios ama al mundo? Como la herejía que fue introducida en el Evangelio de San Juan, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una introducción de mentira, es una alteración a la Escritura. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Esto lo introdujeron en San Juan 3, 16 al 17. Ahora ya sabemos quién introdujo esta herejía en el Evangelio de San Juan y en sus epístolas, aquellos que desde que aparecieron han predicado que Jesucristo fue enviado a salvar al mundo. Las demás sectas predican lo mismo, tienen el mismo espíritu de error. El Evangelio o palabra de Dios fue enviada al pueblo de Israel, no al mundo. Pablo nos dice que de Israel es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Romanos 9:3-5. Aquí no dice que del mundo, no a la humanidad. A Abraham, padre de Israel, fueron hechas todas estas promesas. Gálatas 3:16. Es así que los que son de Israel entenderán la palabra de Jehová, el evangelio verdadero, porque son de Dios, del pueblo escogido y predestinado para gloria de Jehová, el remanente de los que quedan. Isaías 10:20. San Pablo nos dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1, 3, 7. ¿Quién es ese pueblo escogido? El pueblo escogido es Israel. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre el haz de la tierra, hermanos. Clarísimo. Deuteronomio 7:6. Este testimonio verdadero de Moisés hace mentirosos a tanto falso Cristo que están engañando a muchos diciéndoles que Jesucristo ha venido a salvar al mundo, que el mundo tiene promesa de salvación porque Dios ama al mundo. El Señor tiene elegido su pueblo y lo irá a salvar. San Pablo dice: así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 15, 16. El Señor Jehová dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Éxodo 33, 19, Romanos 9, 15. Cristo Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Aquí dice claramente, hermanos, ninguno llega a nuestro Señor Jesucristo si el Padre no lo ha enviado. Entonces, ¿por qué muchos falsos cristos, muchos pastores falsos, muchas religiones falsas aseguran y dicen: Cristo te ama, el Señor te salva, el Señor te salvará? No es porque ellos quieran, hermanos, no es porque ellos quieran, ni porque la persona quiera, es por nuestro Señor. No se ocupa que alguien te lo diga. Cuando tú entiendes las Escrituras y se te abre el entendimiento y comprendes las palabras, es porque verdaderamente es la forma en que nuestro Señor nos está llamando. Dice: si nadie puede venir a Cristo si su Padre no lo trae, este testimonio hace manifiesto a los falsos cristos que exhortan: ven a Cristo, hermano. ¿Hablan estos conforme a la palabra de Dios? No, y mienten cuando afirman que ellos andan predicando la palabra de Dios. Nadie puede venir a Cristo si Jehová no lo trae a él. Pero estos no hacen caso de lo que está escrito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11. No escuchen lo que está escrito. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Jesús le dijo a unos judíos que eran incrédulos, que le decían: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Esto lo afirmaban ellos, pero nuestro Señor Jesucristo les dice: vosotros
de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8, 41, 47. San Juan nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4:6. Es así que conocer a Dios es entenderlo por su palabra, quién es Él, cómo se llama, cuál es su nombre, cuáles son sus caracteres, etcétera, etcétera. El clero católico dice: Dios es uno y trino, que es un solo Dios en tres personas. Esto lo dicen en su libro Doctrina Cristiana, página 24. ¿Acaso estos conocen al Señor Jehová? No, por eso no oyen ni a profetas ni apóstoles, y se han hecho doctrina que se opone y resiste a la verdad de Dios. Hay en ellos un espíritu de error. El Señor Jehová es solo y verdadero. Las iglesias pentecosteses enseñan que el nombre de Dios Padre es Jesucristo o Jesús. No oyen a Jehová, que dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Éxodo 3:15. ¿Acaso no oyen a David que dice: oh Jehová eterno es tu nombre? Salmo 135:13. No conocen a Dios. En ellos hay un espíritu de error. No son de Dios. Así las demás sectas, todas enseñan multitudes de herejías que se oponen a la verdadera doctrina de Jehová, a la verdad de Jehová. Jesús dice a los que no creen: mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. San Juan 10, 26, 27. Jesús le dice a Pilatos: todo aquel que es de la verdad oye mi voz, y su voz es la doctrina. San Juan 18:37. Es así pues que las sectas no oyen la voz de Cristo, no son de la verdad, por lo tanto no son de Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Todos los que están ordenados para vida, los predestinados por Jehová, van a creer. Está escrito:
que Pablo y Bernabé en la ciudad de Iconio le predicaron a los gentiles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Hechos 13, 47, 48. Dios tiene un pueblo escogido y predestinado y ordenado para vida, y ha enviado a su Hijo a salvarlo. Está escrito: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido. Habacuc 3:13. Es así que el ángel dice a José: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. Es así que el pueblo de Jesús es Israel. Él por su cuerpo, por la carne, es de la tribu de Judá. Hebreos 7:14. Es hijo de Abraham e hijo de David. San Mateo 1:1. A este pueblo vino a salvar, al remanente, a los que queden de este pueblo. Isaías 10:20, 22 y Romanos 9:27. Está escrito: en aquel tiempo el renuevo de Jehová, que es Cristo Jesús, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Isaías 4:2-3. La salvación es para Israel, no para el mundo. Y solo estos son de Dios, solo estos oirán la palabra de Dios. San Juan 8:47. Dios dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43:21-7. Está escrito: en Jehová será justificada y será glorificada toda la generación de Israel. Isaías 45:25. Todo el remanente, las reliquias de Israel serán justificadas por la fe. Solo ellos van a creer, porque son de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Hay millones de personas que dicen: yo he creído a Cristo. Es mentira. Los que han creído es a un Dios trino y uno, no al solo Dios verdadero, que es nuestro Señor Jehová. No han creído a su nombre. Jehová dicen creer al Hijo de Dios y se oponen a su doctrina, y dicen que Él es el solo Dios y uno, y no hay otro, sino que dicen son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se oponen al testimonio de Jesús. No soy solo, sino no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Claro está que son solamente dos. ¿De dónde sacan tres? San Juan 8:16. El Señor Jesús da mandamiento: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:11-12. ¿Y qué hacen las mujeres de las sectas actuales? Hacen todo lo contrario al mandamiento.
con muy pocas excepciones. Solo las mujeres de la secta, apostólicos con la fe en Cristo Jesús, se abstienen de enseñar, y las mujeres de la secta, iglesias de Cristo, solo algunas, pero creen a muchas herejías. Por San Pablo, Cristo manda: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en sus casas a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Y si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, 34, 35 al 37. Pero ¿qué pasa? No obedecen. Por el apóstol Pablo, Cristo ordena: empero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Y no obedecen, sabiendo que es cosa deshonesta que una mujer hable en la congregación, sabiendo que Cristo ordena: hágase todo decentemente y con orden. Se hacen sordos y no obedecen. Y esto no es amar a Jesucristo. Amar a Dios es obedecerlo. Juan 14, 21, 24. Por San Pablo, Cristo Jesús manda: todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si rayeses, que es afrentar o deshonrar o avergonzar, porque si la mujer no se cubre, entonces trasquílese. También si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, entonces cúbrase. 1 Corintios 4:6. El mandamiento es claro. Hay millones de mujeres en las congregaciones protestantes o pentecosteses, católicos y testigos, que no se cubren la cabeza. Sus falsos pastores, falsos cristos, les enseñan que no se cubran el pelo, que el pelo les es dado por velo. Así las hacen desobedecer lo que Dios manda. Y todo por la simpleza de esos falsos pastores. Es así como muchas personas son acarreadas al error. Pero si fueran de Dios, entenderían y comprenderían. El apóstol dice: la misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonesto crear cabello. Por el contrario, a la mujer crear el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. 1 Corinenses 14:11. El pelo le es dado a la mujer por naturaleza carnal. El pelo es de naturaleza carnal, no es espiritual. Y es el pelo el que se ha de cubrir la mujer. Si no se lo cubre, trasquílese. Y si le es deshonesto a la mujer trasquilarse, cúbrase, refiriéndose así al pelo. Los de Cristo no andamos conforme a la carne, para que a las mujeres
les sea honroso criar cabello y lucirlo. San Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andemos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Romanos 8, 1, del 4 al 6. El mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos 7, 12. La ley de Dios es espiritual. Romanos 7, 14. Así pues, las mujeres que no obedecen lo que se les manda, no enseñar, no hablar en las congregaciones, cubrirse el pelo, están dejando lo espiritual por lo carnal y están expuestas a condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Entonces, estas mujeres no están en Cristo, ni los varones que ordenan o consienten que los mandamientos de Cristo sean violados. San Juan nos dice: y el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. 1 Juan 3:24. Así que todas estas mujeres y todos estos hombres no están en Cristo. Cuando confiesan: estamos en Cristo, lo hemos conocido, entonces están mintiendo. El apóstol Juan nos dice: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. 1 Juan 2:4. Estos no están en el amor de Jesús. Él dice: si guardan mis mandamientos, estarán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. San Juan 15:10. Es así que estos no aman a Jesucristo y no aman a su Padre. Jesús nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. San Juan 14, 21, 23, 24. Es así, hermanos, que amar al Señor Jehová y a su Hijo Jesús es creerles y obedecerles. San Juan dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. 1 Juan 5:3. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. 2 Juan capítulo 6. Así pues, entonces no aman al Señor Jehová y no aman al Señor Jesús. Por lo tanto, no son amados por ellos. Cristo Jesús les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas con su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. San Marcos 7:6. Y verdaderamente todas estas sectas son doctrinas y mandamientos de hombres. Esos mandamientos que obedecen son de hombres. Si Dios prohíbe a la mujer enseñar y tomar autoridad sobre el hombre, 1 Timoteo 2:12, y la mujer anda enseñando por todas las casas y en la calle, y aún más se autoclaman pastoras en las congregaciones, ¿quién les dio este mandamiento? ¿De dónde lo sacaron? ¿De quién reciben esta doctrina? ¿De Dios? Claro que no. Es de los hombres, no es de Dios. Si Cristo manda, mas toda mujer que ora y profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, que es su marido. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. 1 Corintios 11:5-7. Y si algunas mujeres desobedecen este mandamiento de Cristo y no se cubren el pelo, ¿quién es el que les ordena no cubrirse? ¿Quién les da esta doctrina? ¿Los hombres? Si Cristo, por el apóstol Pablo, manda: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en su casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. 1 Corintios 14:34-35. ¿Quién les dice? ¿Quién les dice han de confesar? Los hombres. El apóstol exhorta: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. Si son mandamientos del Señor Jesucristo, ¿quién manda que se haga lo contrario? ¿Los hombres? Claro está, no el Señor Jehová. Es así como todas las sectas y congregaciones se vuelven falsas. Así las congregaciones de los falsos cristos y falsos doctores en vano honran a Cristo si obedecen a doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Cómo van a honrar a Cristo, al Señor Jehová? ¿Cómo? Por mucho que lo alaben y lo señoreen, no entrarán al reino de los cielos. Cristo hace manifiesto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. San Mateo 7:21-23. Esto aplica
a la Católica Romana y a muchas otras congregaciones religiosas que se dicen de Cristo y dan testimonios de sanidades que hacen en el nombre literal de Jesucristo, y en este nombre, según ellos, hacen muchos milagros, según ellos, en el nombre propio del Hijo de Jehová Dios, que es Jesucristo. El clero católico manifiesta: Jesucristo es el nombre propio del Salvador. Este nombre es sobre todo nombre, lo dice en su Doctrina Cristiana, página 38. Esto mismo enseñan las iglesias protestantes, mormones y muchas otras. Acepción hecha verdadera de la Iglesia de Jehová, que es hoy en su renacimiento. El nombre propio de Jesucristo o Salvador ungido es Jehová. Lo recibió por herencia de su Padre. San Pablo nos dice: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. El nombre de Jesucristo alcanzó por herencia de su Padre el más excelente de los nombres de los ángeles. Excelente significa bueno. Así entendemos que el nombre que su Padre le heredó es un nombre bueno y suficiente para salvarnos. Solo el nombre de Jehová es bueno. Está escrito: te alabaré por siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo 52:9. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Salmo 54:6. Del nombre de Jesús no se dice que sea un nombre bueno o excelente. Es un nombre común. Desde antes de Cristo, muchos impíos se llamaron Jesús, como en la actualidad. Después de Cristo, muchos impíos y criminales se han llamado Jesús y se llaman Jesús, aún en familias católicas, protestantes, etcétera, etcétera. Y no se le tiene respeto a este nombre. Esto prueba que es un nombre común, que el ángel dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:21. Está claro, se llama Jesús porque es el salvador de su pueblo Israel. Hechos 13:23. Jesús es un nombre que nos recuerda que el Hijo de Dios es el salvador de su pueblo Israel, como Pablo lo dice: levantóse por rey a David, de la simiente de éste, Dios conforme a la promesa, levantó a Jesús por salvador de Israel. Hechos 13:22-23. La promesa es: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 137:8. Claro está, redimirá a Israel, no al mundo. Lo que dice en San Juan acerca de que va a salvar al mundo es una herejía e introducción errónea de la Escritura, alterada por el clero católico. ¿Es así? Entonces, todos los que andan predicando casa por casa y tocan hasta el cansancio, hasta desesperar a los que están adentro, queriendo salvarlos según ellos, perdidos están todos. Porque la Escritura es clara.
ni ellos oyen la voz, ni entienden su doctrina, ni al que están visitando, porque no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así tengan miles y millares y millones en sus congregaciones. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Que tengan muy buenas noches.